Aleluya. No se olvide, hermano, por favor, estar orando unos por otros. Siempre ponga en su oración nuestro proyecto por bienestar de los niños, por favor. Y no se le olvide decir: Señor, concédenos mirar hecho una realidad, porque queremos que ya nuestros niños no estén como están. Mírenlos ahorita, si usted va y los encuentra como están, realmente en peligro de golpearse. También ahí arriba, porque los niños son inquietos, pero hay más riesgo aquí abajo. Así es que yo ruego que Dios nos ayude y que usted nos ayude orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por estar aquí. El libro de Marcos, el capítulo 6. Si usted gusta ponerse en pie por reverencia a la palabra, hágalo. Amén. No porque yo voy a leer, sino porque vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo número 6, verso 54. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a los hermanos Sugiere que me están ayudando en el culto. Y no se moleste con ellos, como dije la vez pasada, no se moleste con ellos. Si algo le dicen, pues ellos solamente están cumpliendo un favor que yo les he pedido. Así es que si por casualidad su niño le llega sin una oreja, sepa que yo soy el que les he dicho. Amén. Gloria a Dios, porque hay niños que son demasiado inquietos, y eso para que se recuerde cuando ya estén adultos y diga: papi, ¿y esto qué pasó? Es que era burrito cuando estaba chiquito. Entonces hay que tener una razón para recordarle, ¿no? Amén. ¿Usted acaso no ha visto personas que andan en alguna situación así y ese es el resultado de su desobediencia? ¿Sí o no? Yo no estoy diciendo nada malo, solo estoy diciendo que las cosas pasan. Amén. ¿Ya lo tenemos? Verso 54 dice: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Voy a repetir el verso 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Señor Jesús, en esta mañana quiero darte las gracias, Señor, por darme este privilegio de hablar, Señor, de tu palabra. Jesús, estamos agradecidos, aleluya, por lo que tú has hecho. Hemos orado por los hermanos que están enfermos. Hemos orado por las personas que tienen alguna necesidad esta mañana. Yo sé que tú puedes tocarles y hacer algo especial en la vida de ellos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Quiero predicar tu palabra, Señor, y que tú puedas honrar la predicación conforme tu misericordia. Señor, gracias por todos los que estamos aquí congregados. Gracias, Señor, por el pueblo que alaba tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos tener reverencia a tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Quiero hablarles, hermanos, esta mañana, y entresacado de esta porción, este pensamiento que dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Amén. Qué maravilloso, hermanos, cuando usted está leyendo la Biblia
Cuando usted lee la palabra de Dios y encuentra porciones como esta, que nos da evidencia del tremendo poder de Dios. Es sorprendente cuando usted lee porciones de la palabra y en esas porciones usted encuentra evidencia del tremendo poder de Dios. Y hermano, ¿sabe qué es lo más especial? Hermano, leer en la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, Jesucristo es el mismo mañana. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que ese Jesús del cual hoy hemos leído es el mismo Jesús que hoy estamos adorando aquí en este lugar. Este Jesús que hizo aquellas cosas es el mismo Jesús que tenemos aquí en este culto. Aleluya. Entonces, hermano, Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él no es ni siquiera como funcionan las señales de radio o como funciona, hermano, el sistema sanguíneo del corazón. El Señor tiene una línea recta. Él no tiene variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y hay algo que a mí me llamó la atención, y es que la palabra de Dios dice, y todos los que le tocaban, aquí dice, hermano, y todos los que le tocaban eran sanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces todos los que le tocaban eran beneficiados. Y si es el mismo Dios el que hoy hemos venido a adorar, también aquí, hermano, si usted ha venido y logra tocar o que logra que la presencia de Dios le toque a usted, usted va a regresar a su casa, pero va a regresar beneficiado. ¿Cuántos quieren recibir algún beneficio del Señor esta mañana? ¿Sabe qué? Lo único que usted tiene que hacer es darse cuenta que el culto no ha terminado. El culto todavía sigue. El tiempo de adorar a Dios no ha terminado. Todavía podemos levantar las manos, abrir nuestra boca y darle alabanza y gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay personas que creen eso, que cuando se cierra el tiempo de alabanza y coro y que cuando entra la predicación es para sentarse y ya está, hoy quedémonos tranquilos. No, hermano, el culto todavía sigue, el Señor todavía estando aquí con nosotros, entonces la alabanza todavía es para adorar el nombre de Jesús. Este relato nos habla o nos registra cierto momento del ministerio público de Jesús que realmente es extraordinario. Porque la palabra dice, y todos los que le tocaban, no dice alguno, no dice el 50%, no dice el 90%, sino que dice todos los que le tocaban quedaban sanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tremendo cuando uno llega a una reunión y hay cierto beneficio, hay ciertas dádivas o cierto regalo, y de repente los únicos que reciben son unos cuantos. La mayoría se va triste, se va frustrada, se va renegando y dice, pues mejor no hubiese venido porque no alcanzó para todo. Pero qué bonito es cuando hablamos del ministerio y de la misericordia del Señor. Me gusta esa palabra. Y todos los que le tocaban, todos quedaban sanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted no puede regresar de esta reunión y diciendo, pastor, yo canté, yo hice todo, pero yo no recibí nada. No es cierto, hermano. Aquí hay bendición para todos los que hemos venido a la casa del Señor. Solo de poder estar aquí, solo de poder hablar y de poder aplaudir, para mí es una bendición enorme, y esa viene directamente del Señor Jesucristo. Todo aquel que hizo el esfuerzo de acercarse al Señor no se regresó sin su bendición. Y así es el Señor Jesús, porque Él es el mismo. Por lo tanto, hermano, el esfuerzo que usted ha hecho para estar aquí esta mañana lo convierte automáticamente
en un candidato para llevarse el favor de Dios que usted está necesitando. Alguien no pudo venir. Como dije hace un momento, veo la ausencia de varias familias esta mañana. Pero ese esfuerzo, ese sacrificio, ese tiempo que usted ha sacado para venirse aquí a la casa del Señor, automáticamente usted levanta su mano. Usted es un candidato para regresar de este culto con una bendición del Señor en su vida. Amén. Usted es candidato a recibir algo, a recibir la bendición de Dios. No interesa lo que usted necesita, el Señor lo puede hacer. El Señor es el Todopoderoso y para el Señor no hay nada imposible. Hay algo que todos sabemos al leer la palabra de Dios. Cuando usted revisa el inicio, ojalá que aquí hay algunos que han sido curiosos y ya han leído los escritores Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y usted se ha dado cuenta qué es lo que se hizo cuando Jesús empezó su ministerio. ¿Cuáles fueron los anuncios que se oyeron de alguna manera? ¿Cuál fue la propaganda que se hizo cuando él iba a empezar a predicar? Hermano, no era como hoy. Hoy apenas alguien invita, un evangelista, un cantautor de otro lugar, de otro país. Abundan los anuncios, abundan las pancartas, abundan las noticias que alguien va a venir y va a predicar. Hermano, cuando Jesús empezó a predicar, nadie hizo anuncio, nadie dijo nada, nadie estaba hablando. Lo único que decía Juan es: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Él es el que va a hacer algo especial. Yo no soy digno ni de soltar la correa de su calzado, porque Él es alguien mucho mejor que yo. Y ahí paró todo. Pero nadie sabía quién era. Nadie sabía, hermanos, nunca lo habían oído. Pero nadie está haciendo anuncio de su ministerio. Nadie hizo propaganda. Nadie está haciendo nada. Fue conforme el tiempo, hermano, que las personas le seguían, que iban descubriendo los resultados extraordinarios del mensaje que Jesucristo andaba predicando. Es posible que alguien viene a la iglesia. Es posible que alguien se adhiere o se añade a una congregación y de repente quiere mirar tremendo resultado. Hermano, los resultados del poder de Dios, los beneficios del poder de Dios, las bendiciones, las maravillas, los prodigios de Dios, hermano, se descubre conforme nosotros le vamos siguiendo, conforme nosotros vamos caminando. Yo tengo bendición de Dios hoy mejor que el año pasado, porque yo puedo servir y seguir más de cerca al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que se dio los resultados extraordinarios en el ministerio de Jesús? Sencillamente, hermano, los resultados fueron conforme las personas iban siguiendo al Señor. Iban siguiendo al Señor, como por ejemplo, cuando el Señor sanaba a una persona, inmediatamente se regaba la bullita. Y decían: aquí había un enfermo grave. El Señor llamado Jesús pasó y luego le tocó y oró por él y ese hombre fue sano. Y la gente empezó a creer eso. Y la gente empezó a mantener eso en su corazón. Y dijeron: ¿de verdad? Entonces traían sus enfermos y cuando el Señor los veía y los tocaba, oraba por ellos, los enfermos eran sanados. Entonces así fue creciendo el ministerio de Jesús. Así se fue haciendo mucho más grande. Un enfermo sanaba, él se traía mucho más para ser sanado. Pero para este entonces, cuando usted lee la palabra, se va a dar cuenta que la gente tenía en su mente que para recibir un milagro del Señor, el Señor tenía que mirarlo. Había alguien que iba y le decía: Señor, ve a mi casa porque hay un enfermo, yo quiero que vayas y lo sane. Otros traían los enfermos y se los ponían enfrente, porque la gente había pensado, digo, si el Señor los mira, si el Señor los tiene enfrente, el Señor los va a sanar, el Señor va a hacer la obra. Pero sabe, hermano, hubo una señora, el testimonio de una mujer que cambió totalmente el ministerio del Señor Jesús. Entre los que vinieron al Señor
Vino una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia terrible, con una enfermedad tremenda, debilitante rotundamente a su cuerpo. La Biblia dice que ella había gastado mucho en médico. Eso da a entender que ella tenía posesiones materiales, que ella tenía bienes materiales. Pero la Biblia lo que dice es que ella había gastado todo cuanto tenía en médico. Y en vez de recibir sanidad, cada día le iba peor. Cada día estaba peor. Entonces, hermano, ella gastó todo lo que tenía, intentando curarse de su enfermedad. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, se vino acercando a él. La pregunta es, ¿de dónde esta mujer logró tener esa fe? ¿De dónde sacó esa creencia de que si ella se acercaba, ella podía ser sana? Hermano, nadie antes había sido sanado de un mal como el de ella. Nadie antes había visto que Dios le sanara de un mal como el que ella padecía. Pero ella sacó fe, ella tomó convicción y ella dijo: yo voy a seguir al Señor. Y si tan solamente, amén, y si tan solamente tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Bendito sea el nombre del Señor. Ella, en su desesperación, decidió hacer lo que nadie más había hecho. Y cuando ella vino a Jesús, Jesús ya estaba caminando en una comisión para hacer algo similar. Un hombre llamado Jairo había venido hasta Jesús y le había dicho: Jesús, yo quiero que vaya a mi casa. Mi hija está gravemente enferma. Yo quiero que vaya y la sane. Mientras que ese hombre hablaba con Jesús, alguien vino corriendo y le dice: Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija ya se murió. Tu hija ya falleció. Ya no le hagas ir, tranquilo, ya estuvo todo. Y el Señor alcanzó a oír esas palabras y le dice: Jairo, cree solamente, yo iré y yo la sanaré, yo la voy a levantar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mientras que Jesús iba en la comisión con Jairo para llegar a la casa y sanar a la niña que estaba gravemente enferma, dice la palabra de Dios que la mujer que por 12 años había pasado esa enfermedad, ella había venido para seguir a Jesús, para abrirse espacio en la multitud. Y había propuesto en su corazón: si tan solamente logro tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana de esta enfermedad. Pero yo estaba leyendo una historia donde relata que cuando Jesús oyó la palabra del siervo de Jairo diciendo: ya no moleste al maestro, ya tu hija se murió, ella apresuró un poquito más el paso. Él también apresuró el paso y caminó más rápido. Y el esfuerzo que la mujer tenía que hacer era mucho mayor. Y piense usted, 12 años con una enfermedad, una hemorragia terrible, una mujer que estaba débil, una mujer que no tenía fuerza, pero ella alcanzó al maestro, ella logró alcanzar al maestro y no se le puso enfrente, no le llegó por un lado ni el otro lado, llegó por detrás. Y por detrás ella logró tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, automáticamente ella quedó sana del problema que ella padecía. Entonces, aleluya, el Señor se detuvo. Jesús sintió que alguien le había tocado. Y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Alguien de entre la multitud le dijo: Señor, la multitud te aprieta,
Unos te empujan y te están muy cerca. Y como preguntas tú, ¿quién te ha tocado? Si aquí muchos te van tocando. Y el Señor dijo, no, no es cierto. Es cierto que algunos topan a mí, algunos que intentan tocarme, pero alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Yo sentí que algo salió de mí. Y alguien me ha tocado. Y la mujer ya se había retirado un poquito. Y cuando oyó la palabra del maestro diciendo, ¿quién es quien me ha tocado? Y alguien decía, todos te tocan. Dice, no, en la multitud hay gente que me alcanza, hay gente que topa a mí, hay gente que me toca de alguna manera, pero hoy alguien me ha tocado de una manera sobrenatural, porque yo sentí que algo salió de mí, y cuando algo sale del Señor, algo va a suceder. Y yo creo que el poder de Dios todavía sigue fluyendo, todavía sigue moviéndose, todavía sigue golpeando sobre la congregación que viene para adorar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la mujer se regresó y se fue a donde estaba el Señor y empezó a decir ante la gente, yo fui quien le tocó, Señor, porque yo vengo de un lugar y había propuesto en mi corazón que si tan solamente tocaba el borde de su manto, yo iba a ser sana. Y el Señor le dijo, mujer, conforme a tu fe, así se te ha sido hecho. Conforme la fe que usted ha traído hoy, conforme lo que usted viene creyendo hoy, así le será hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, la mujer se acercó temblando para testificar lo que había propuesto y cómo había logrado el objetivo y había sido sana. Este testimonio, hermano, que relató la mujer, ese testimonio revolucionó el ministerio de Jesús. Eso le dio un giro tremendo al ministerio de Jesús, porque a partir de ese momento la gente se dio cuenta que no necesariamente tenía que estar enfrente del Señor, que no necesariamente tenían que ponerla enfrente para que Jesús lo mirara. Ellos empezaron a creer, ya no necesito necesariamente esperar que Él me vea, con tal que yo le toque, yo voy a ser sano de cualquier problema que mi cuerpo esté sufriendo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Aleluya. Jesús ya ni tenía que mirarlo. Jesús ya no tenía que ir y poner la mano. Jesús ya no tenía ni que caminar hacia la casa, con tal que alguien lograra, hermano, tocarle, aunque sea el borde del manto. La gente dijo, qué bonito hoy, solamente vamos allá y ya logramos tocarle el manto, y con solo tocarle el manto nosotros vamos a recibir lo que estamos necesitando. Hermano, porque aunque fuera de pasada, si sus dedos tocaban a Jesús, eran sanados. Bendito sea el Señor. Ya desde entonces la gente se comenzó a organizar. La gente comenzó a tomar las cosas de un punto de vista diferente. En el libro de Marcos capítulo 3 habla de que Jesús ya ni podía estar ahí en medio de la multitud. Él tuvo que irse a las aldeas, o sea, a los cantones. Tuvo que irse al campo, porque la gente dice que cuando él iba pasando, la gente luchaba por lo menos tocarle, y entre la multitud algunos se lanzaban sobre él, y en la pasada lograban pasar. Y entonces, hermano, ellos estaban ahí aprendiendo lo que Jesús había enseñado. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, mucha gente venía de las ciudades, de los campos, de las aldeas,
y lo que hacían era ordenarlos donde Jesús iba a pasar. Ponían todos los enfermos y cuando Jesús iba pasando, por lo menos le pedían: ayúdenos para por lo menos tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando alguien lograba tocarlo, inmediatamente era sano, no importa lo que él tuviera. Bendito sea el Señor. Las multitudes se agolpaban sobre él. Y ya la gente decía: no hay necesidad de que Él esté enfrente, no hay necesidad que Él nos mire. Y bendito sea Dios, hermano, que el Señor hoy lo tenemos aquí. No lo mira, pero yo lo siento. No lo puede ver, pero lo podemos sentir. Bendito sea el Señor. A mí me gusta el ejemplo que un hermano estaba diciendo hace unos días, de un maestro ateo contrarrestando la fe del niño, porque el niño luchaba con su maestro y le decía: profe, mi Dios existe, mi Dios es real. Y el maestro, que era un ateo, decía: mentira, eso no es cierto, esa es cosa que te han metido en la cabeza. Dios no existe. Si existe, ¿por qué no lo mira? Y el niño sacó de su corazón, de algún lugar, le dijo: maestro, ¿verdad que el dolor no existe? Y le dice: claro que existe. No existe, porque no se mira, el dolor no se mira. Y entonces el niño le dijo: sí, profe, el dolor no se mira, pero se siente. Eso sí es cierto, le dijo. Eso es Dios. Dios no se mira, pero Dios se siente en nuestros corazones. Usted no mira a Dios, pero le puede sentir. Usted no sabe dónde está Dios, pero le podemos sentir en nuestros corazones. Entonces usted puede ser beneficiado esta mañana llevándose una bendición de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 15, se dio la vestimenta que los hombres debían ocupar. En el antiguo tiempo los hombres no ocupaban pantalones como nosotros. Tienen mucha razón algunos que pelean de esto. Los hombres usaban una túnica hasta hacia abajo. Pero la túnica de los hombres tenía una diferencia. Y es que la túnica, en la parte final de abajo, le tenían que hacer un borde, un ruedo doble. Y sobre ese ruedo, alrededor, le colocaba un cinto de color azul. No podía ser rojo, no podía ser verde, no podía ser amarillo. La ley mandaba que tenía que ser azul. Y usted diría: ¿qué significaba eso? Cuando usted lee el Antiguo Testamento y comienza a investigar sobre de eso, lo hice porque yo sentí en mi corazón hablar de esto. El cinto azul alrededor del borde del manto o de la túnica era algo que estaba puesto para que la gente recordara los mandamientos de Dios, para que la gente recordara lo que Dios les había mandado hacer. Y el color azul en ese significaba recordar la misericordia de Dios, recordar los favores de Dios. Entonces, cuando alguien miraba el cinto azul alrededor del borde del manto o de la túnica, inmediatamente decía: eso significa la misericordia del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, solo por tocar el borde del manto, en otras palabras, solo por tocar la misericordia de Dios, es que nosotros estamos aquí esta mañana, gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos lo que tenemos, no por algo bueno que hayamos hecho, sino cuando nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Dios nos bendice a nosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando habla de las orillas, cuando habla del alrededor del manto, cuando habla de ese borde y ese cinto azul, habla de la misericordia de Dios. Hermano, significa que aún ese poquito de la presencia de Dios que sentimos en este lugar todavía nos puede dar beneficio. Al regresar a nuestra casa, nos vamos con una bendición de Dios en nuestra vida. Allá alrededor
allá en las orillas, si es que hay misericordia de Dios. Hermano, cuando usted se mete un poquito a la alabanza y usted comienza a adorar a Dios, usted no siente la presencia como algunos que danzan, como algunos que sudan la camiseta, como algunos que se dan 100%. Usted lo siente poquito, aplaude poquito, alaba poquito, canta poquito, pero aún ese poquito a usted le puede dar beneficio a regresar de aquí con una bendición grande, porque esa es la misericordia del Señor Jesucristo, porque Él es el Todopoderoso. Y digo esto, y no me vaya a malentender, pero digo esto porque muchas veces cuando uno, hermano, tiene una necesidad, cuando uno se enfrenta con algo, rápidamente dice: voy a ayunar 3 días, voy a ayunar 5 días, voy a orar 3 horas, voy a hacer todo esto. Quizá Dios me dé lo que yo necesito. Hermano, le digo esta mañana, y entiéndame correctamente lo que voy a decir: usted no tiene nada porque haya ayunado. Usted no tiene mucho porque haya hecho cosas buenas. Usted no tiene mucho por lo que usted está haciendo. Todo lo que tenemos es gracias a la misericordia del Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que es malo ayunar, porque eso le ayuda a su cuerpo. No estoy diciendo que es malo orar, porque eso le da fuerza espiritual. Pero los favores de Dios se obtienen cuando usted logra meterse y tocar, hermano, el borde de su manto, que significa la misericordia de Dios, lo que es Dios para nosotros. Tenemos que saber eso. Jesús dice: si aún puedes tocar el borde de la orilla, allá hay suficiente poder para obtener lo que busca, porque el Señor sigue siendo el Todopoderoso. Hay cuántas veces nosotros venimos al culto y no traemos mucha ganas de cantar, no tenemos ni ganas de orar, mucho menos ganas de dar palmas al Señor, mucho menos de sacar un gloria a Dios y un aleluya. No traemos eso, no venimos con eso. Pero qué bonito cuando uno logra tocar, aunque sea el borde del manto de Jesús, aunque sea un poquito de la presencia de Dios, aunque sea un poquito de la misericordia de Dios, usted comienza a sentir ese toque sobrenatural y el Señor dice: alguien me está tocando, alguien está haciendo algo. Yo he sentido que poder ha salido de mí y alguien va a ser sanado, alguien va a ser restaurado, alguien se va a llevar una bendición en su vida. Y quiero declarar que en esta mañana aquí hay mucho más que solo el borde del manto de Jesús, hermano. ¿Cuántos creen eso, hermano? Aleluya. En esta mañana que hay más que solo la orillita, que solo el borde del manto. Aquí tenemos la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por allá andan algunos diciendo que tienen el manto sagrado de Jesús, el manto de Turín, como algunos le llaman. Lo tienen en algún lugar especial, en un museo. Y si alguien quiere ver el manto de Jesús, tiene que pagar su vuelo y ir donde está ese museo, donde se encuentra el manto. Yo le tengo noticias esta mañana. Yo no necesito ir a ningún otro lugar para tocar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está aquí entre la iglesia. La presencia de Dios está aquí, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, usted solo tiene que decir: Señor, yo he venido esta mañana, yo necesito un milagro, yo necesito una sanidad, yo necesito un favor, pero yo necesito por lo menos tocar el borde del manto de Jesús, tocar de la misericordia de Dios para mi bienestar en la vida espiritual. La Biblia dice dónde encontrar el manto de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos quieren tocar aunque sea el borde del manto de Jesús, hermano? La Biblia dice dónde está. Isaías tuvo un problema serio. Él era muy amigo, el profeta era muy amigo del rey Usías. Pero un día el rey Usías murió
Y él quedó solo, él quedó desconsolado, él quedó triste. Pero en ese momento el Señor le dio una visión a Isaías. Isaías dice: yo miré una visión, y yo miré un trono establecido, y yo miré a uno sentado en el trono, y yo miré que la falda de la túnica, la falda de ese que estaba sentado, caían aquí y cubrían todo el templo. Bendito sea el nombre del Señor. La falda del Señor no cae en otro lugar, no cae en un estadio, no cae en donde hay mucha gente. La falda del Señor cae allí donde hay un templo y gente adorando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. No caían en otro lugar. Entonces dice: sus faldas llenaban el templo. Eso dice Isaías 6:1. Sus faldas llenaban el templo. Él está hablando del templo que se conoció como el templo de Salomón. Pero ese templo fue destruido, hermanos, más de 400 años antes de Cristo. Fue destruido. Pero 70 años después de Cristo, una vez más fue restaurado, una vez más fue levantado. Una construcción que dirigió Nehemías y muchos más lo restauraron. Pero luego después los romanos vinieron y lo volvieron a destruir. Hoy no hay nada. Ese templo se acabó, quedó en descombro. Pero sabe, hermano, qué bonito es lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios o en 1 Corintios 6:19: o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, nosotros somos el templo de Dios y la presencia de Dios está sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando uno piensa qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que nos motiva para venir y estar aquí, hermano, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y su manto está sobre nosotros, su poder está aquí, y hoy podemos tocar por lo menos el borde del manto de Jesús. Hoy podemos recibir esa bendición. Ojalá Jesús diga: hermano, que todo el que me ha tocado reciba una bendición del Señor. Cuando nosotros leemos la porción que leíamos al principio, dice la palabra de Dios así, en el libro de Marcos que estamos leyendo, el capítulo 6, verso 54, dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Tan siquiera, Señor, tan siquiera el borde de tu manto. Permítenos, Señor, eso. Tan siquiera tocar el borde del manto de Jesús. Yo no quisiera, se lo digo con todo mi corazón, yo no quisiera que nadie aquí esta mañana salga de regreso a su hogar sin por lo menos sentir un poquito la presencia del Señor Jesucristo. Yo sé que Jesús está aquí con nosotros hoy. Yo sé que Él ha venido, y Él ha venido para que nosotros podamos tocarle y podamos regresar con mucho beneficio en nuestra vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermano? Ahora solo pregunto: ¿hay alguien aquí que tiene alguna necesidad esta mañana? ¿Hay alguien aquí que quiere decir: Señor, yo voy a hacer algo que quizás nadie quiera hacerlo, pero yo lo voy a hacer? Yo quiero pasar al altar, yo quiero tocar el borde del manto de Jesús y el problema se va a acabar, la enfermedad se va a desaparecer, esa situación difícil se va a terminar, porque yo creo Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Si usted tiene una necesidad, puede arrodillarse ahí, pero más le recomendaría venir adelante.
y decirle: Señor, yo tengo una necesidad. Yo quiero, Señor, tocar tu presencia. Yo quiero tocarte a ti. Yo quiero llevarme una bendición. Yo quiero llevarme una bendición enorme en mi vida. Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo le puede dar ese toque, esa bendición en su vida. Todos, por favor, pónganse de pie, hermano. Por favor, pónganse de pie. Y vamos a empezar a orar. Y le vamos a empezar a decir: Señor, ayúdenos. Yo quiero una respuesta de Dios. Yo sé que Jesucristo está aquí y Él me va a dar lo que yo estoy buscando. Solo debo creerlo fielmente al Señor. Señor Jesús, yo vengo, Señor, delante de ti. Sé que ya no hay esa necesidad de tenerle personalmente frente a nosotros. Pero, Señor, yo estoy creyendo. Señor, yo estoy confiado que tú vas a tocar mi vida este día. Que tú vas a permitirme por lo menos tocar el borde de su manto, Señor. Oh, en el nombre. Oh,